No admitir jamás cosa alguna como verdad, sin haber conocido con evidencia que así era. Es decir, evitar con sumo cuidado la precipitación y la prevención, y no admitir en mis juicios nada más que lo que se presente tan clara y distintivamente a mi espíritu que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. No basta con tener buen ingenio. Lo principal es aplicarlo bien. La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados. Estas son algunas frases, algunos pensamientos de quien muchos consideran el padre de la filosofía moderna, René Descartes. Así como hay una serie de razones para decir que Galileo es el padre de la ciencia moderna, en el sentido de que fue el hombre que puso las reglas básicas que debería seguir toda la ciencia de la naturaleza posterior, puesto que se inventó los experimentos, la matematización de la ciencia, desarrolló instrumentos nuevos de observación, etcétera, etcétera. Introdujo una serie de novedades en la ciencia. A Descartes, que precisamente es su contemporáneo, Galileo por supuesto era un poco mayor, pero Galileo y Descartes, los dos son hombres del siglo XVII, a Descartes se le suele considerar como el padre de la filosofía moderna. Pero ¿qué es lo que se pretende decir al afirmar esto? Que Descartes es el padre de la filosofía moderna. Lo que se quiere decir es una cosa muy básica, que Descartes inaugura un modo de filosofar, de hacer filosofía muy diferente al de los siglos anteriores, particularmente muy diferente al modo de hacer filosofía que venía de la Edad Media, del medioevo, porque va a plantear nuevos problemas y nuevos modos de abordar esos problemas. Uno de los grandes filósofos del siglo XIX, Hegel, en sus lecciones de historia de la filosofía, lo dice de este modo. René Descartes es un héroe del pensamiento, que aborda de nuevo la empresa desde el principio y reconstruye la filosofía desde los cimientos, puestos ahora de nuevo al descubierto al cabo de 1000 años. Es decir, lo que está diciendo Hegel es Descartes volvió a reinventarse la filosofía. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que es cierto en muchos sentidos, pero también en otros sentidos puede ser un poco engañoso. Y veamos por qué. Es cierto que Descartes introdujo una serie de novedades en filosofía. Voy a nombrar solo algunas muy básicas. Por ejemplo, Descartes fue el primer filósofo que escribió en lengua vernácula, es decir, no en el latín, que era la lengua oficial de la Iglesia y por tanto también de las universidades, de la enseñanza y demás. El discurso del método está escrito en francés, no en latín. Eso ya es una gran novedad. Descartes mismo, hombre muy distinto a los filósofos del medioevo y del Renacimiento. Era un hombre de mundo, un hombre que poseía una gran cultura, era un gran matemático, tenía una gran formación humanística. Ahora veremos por qué. Pero no era ni un eclesiástico, ni un académico, ni siquiera fue prácticamente profesor en ningún momento de su vida, aunque al final de su vida fuera preceptor y en cierto modo maestro de la Cristina en Suecia. Pero ya llegaremos allá. Pero Descartes no es un profesor. Aunque yo creo que en Descartes hay ideas pedagógicas muy importantes, Descartes nunca fue ni ni académico ni nada. Fue un hombre moderno
que rompió abiertamente con la tradición de la que existía entonces en Europa, que era el aristotelismo y el pensamiento antiguo en general, pero tampoco se fascinó con cierto naturalismo que provenía del Renacimiento. Él mismo fue muy crítico de ese afán de conocerlo todo y de probarlo todo que había en el Renacimiento, porque veía que ahí no había método propiamente. Ya lo veremos. Entonces, Descartes, como otros grandes personajes de su época, como Bacon y como Galileo, como muchos otros más, está convencido de un elemento clave, que hay que reconstruir el saber en conjunto desde sus fundamentos. El edificio del conocimiento hay que volverlo a construir, y hay que volverlo a construir sobre bases enteramente nuevas. Además, él está personalmente convencido de que la verdad ya no hay que buscarla en donde la habían buscado hasta entonces. Básicamente, por ejemplo, en la autoridad. Piensa en la autoridad de los sabios como los filósofos, especialmente Aristóteles, o los padres de la iglesia o la propia Biblia. No hay que buscarla en los textos llenos de autoridad, en los textos sagrados, sino que, y eso es lo más importante que va a decir, sino que hay que buscarla en uno mismo, y dirá en una expresión muy bella, muy propia de su época barroca, en el gran teatro del mundo. Hay que buscarla en otra parte. Lo que nos dice al respecto en la primera parte del discurso del método es muy elocuente. El discurso del método es el mejor texto para empezar a entender qué era el pensamiento moderno. Pero Descartes nos cuenta eso como una experiencia personal, como algo autobiográfico. Y lo que nos está contando esta persona expresa muy bien una época. Leamos un pasaje de allí. Dice Descartes lo siguiente. Por esto, tan pronto como la edad me permitió salir de la sujeción de mis preceptores, abandoné por completo el estudio de las letras, si quieren, de las humanidades. Ya no me interesó tanto la filosofía, el latín, la literatura, no. Y resolviéndome a no buscar otra ciencia que la que podría encontrar en mí mismo o en el gran libro del mundo, empleé el resto de mi juventud en viajar, en ver cortes y ejércitos, en frecuentar gentes de humores y condiciones diversos, en recoger experiencias distintas, en probarme yo mismo en las ocasiones que la fortuna me proporcionaba y en hacer en todo momento tal reflexión sobre las cosas que se presentasen que pudiese sacar de ellas algún provecho. Yo voy a aprender por sí mismo, experimentando las cosas, viéndolas, conociendo a la gente, yendo a distintos lugares, hablando con distintas personas. No voy a someterme a lo que diga la autoridad. Pues me parecía que podía encontrar mucha más verdad en los razonamientos que hace cada uno sobre los asuntos que le importan y cuya consecuencia debe castigarle inmediatamente después, si ha juzgado mal, que en los que hace un hombre de letras en su gabinete referentes a especulaciones que no producen efecto alguno y que no le traen otra consecuencia, sino acaso la de acrecentar su vanidad. Tanto más cuanto estén más alejados del sentido común, ya que habrá debido emplear tanto más ingenio y artificio para tratar de hacer las cosas verosímiles. Yo voy a mirar las cosas y voy a juzgar y voy a creer en eso y no es lo que me digan unos señores allá encerrados en sus estudios especulando simplemente. Y tenía siempre un deseo extremado de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso para ver claramente en mis acciones y marchar con seguridad en esta vida. Lo que quiere saber Descartes y lo que quieren saber los filósofos modernos es cómo sé yo que algo que digo es verdadero o falso. ¿Por qué? Aprendí, continúa Descartes, aprendí a no creer nada demasiado firmemente referente a aquello de que solo me habían persuadido el ejemplo y la costumbre. Y así me libré poco a poco de muchos errores que pueden ofuscar nuestra luz natural
y nos hacen menos capaces de escuchar a la razón. Pero después que he empleado algunos años en estudiar así en el libro del mundo y en tratar de adquirir alguna experiencia, tomé un día la resolución de estudiar también en mí mismo y de emplear todas las fuerzas de mi espíritu en escoger los caminos que debía seguir. Lo que me salió mucho mejor, me parece, que si no me hubiese alejado jamás de mi país y de mis libros. Entonces Descartes lo que nos está diciendo, yo no soy un hombre de escuela, sí, yo estudié mucho tiempo en un gran colegio, estudié en la universidad, pero lo esencial lo quise aprender de la experiencia. Viajé, conocí gente, busqué, intenté aprender en mí mismo y en el gran libro del mundo. Descartes cambió muchas cosas, introdujo muchas cosas. En cierto modo, como bien sugiere Hegel, se reinventó la filosofía. Intentó construir la filosofía sobre nuevas bases. Sin embargo, no fue en todo tan original. Esa idea de que Descartes fue un hombre que rehizo la filosofía desde cero también tiene algo de engañoso, porque Descartes se sigue ocupando de los problemas clásicos de la filosofía, de los mismos que se estudiaban también en las universidades medievales, la existencia de Dios, la distinción entre el cuerpo y el alma, etc. Los grandes problemas metafísicos, y conserva muy buena parte del lenguaje de la escolástica. Pues es que fue el lenguaje en el que él fue educado. No tiene nada de extraño. Él pasó por la universidad, estudió varios años con los jesuitas en el colegio de la Flèche. Además, era inevitable que usara ese lenguaje el que se consideraba un creyente católico, era la terminología de su tiempo, ¿no? Además, la filosofía de Descartes, lo vamos a ver más adelante, se intentó presentar también como el fundamento para establecer nuevas creencias. Es decir, lo que Descartes pretendía, así lo muestra muy bellamente, especialmente en la carta que le dirige al decano y los profesores de la Facultad de Teología de París, lo que va a decirles para presentarles sus meditaciones metafísicas, dice, mire, aquí les voy a ofrecer razones puramente naturales, no sacadas de la Biblia, sino puramente naturales para afirmar las cosas fundamentales como la existencia de Dios, la distinción entre alma y cuerpo y otras cosas más. Entonces, Descartes sí ensaya un nuevo punto de partida para la filosofía. Busca, algunos dirían que él busca un punto cero del conocimiento, una verdad indubitable, una verdad de la que no se puede dudar, una certeza absoluta a partir de la cual se puede construir todo el edificio del conocimiento. Y no lo busca porque sea escéptico, al contrario, lo busca precisamente para darles una prueba absoluta a los escépticos de que hay algo que se puede afirmar con absoluta seguridad. Él cree que eso es esencial para poder montar sobre ello todo el edificio del conocimiento. Lo que busca es un punto de apoyo básico. Incluso él lo hace por analogía con esa famosa frase de Arquímedes, cuando decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, para explicar su principio de las palancas y demás. Pues Descartes decía, pues yo también, como Arquímedes, estoy buscando un punto cero del conocimiento, es decir, una verdad absolutamente indubitable sobre la cual pueda montar todo lo demás. Eso algunos lo llamarían hoy un giro epistemológico en la filosofía. Sí, porque en cierto modo Descartes lo que dice es, primero, antes que cualquier cosa, encontremos algo que sea absolutamente verdadero. Un punto de partida básico. Por supuesto, ese punto de partida lo va a encontrar en una verdad primera y fundamental. Y es, yo soy. Yo existo. Y la prueba absoluta de que existo, mejor, la prueba absoluta de que pienso,
es que existo. Si no, no dudaría. Bueno, ya lo veremos. Entonces, el punto fundamental no va a ser tanto la existencia de Dios, a ella va a llegar necesariamente, pero que la existencia de Dios, del mundo mismo, en cierto punto quedan en suspenso hasta que se afirma eso. Pienso, luego existo, luego soy. Claro, lo interesante es que este giro en la filosofía es un giro radical, porque cambia completamente la manera de hacer filosofía. No lo hace un filósofo académico o un filósofo que defienda una de las grandes visiones clásicas de la filosofía, un estoico, un epicúreo, un platónico, un aristotélico, sino lo hace un hombre de ciencia. Un contemporáneo de Bacon, de Galileo, de Kepler, un estudioso de la física, de la geometría, un ingeniero militar, un hombre que tenía una gran cantidad de conocimientos, un hombre tremendamente preparado, muy libre, no dependía de nadie, pero él mismo era un hombre muy curioso, muy inquieto, que acumuló una gran cantidad de conocimiento. Sin embargo, él no está como Galileo, por ejemplo, como Kepler en astronomía, intentando descubrir nuevas leyes científicas, sino que está buscando algo más fundamental. Está intentando encontrar un método que nos permita descubrir la verdad de las ciencias. La pregunta de Descartes no es tanto si tal afirmación de tal o cual ciencia es verdadera, sino cómo podemos construir una ciencia, un conocimiento verdadero. Y entonces eso lo lleva a pensar en cuáles deben ser las condiciones y las exigencias dentro de las cuales se debe construir el saber de allí en adelante. Y eso lo debe llevar también a ofrecer un fundamento sólido para las ideas metafísicas más elevadas. Es decir, no solo necesitamos saber cómo conocer verdaderamente en las ciencias, sino cómo podemos llegar a afirmar que Dios existe, que hay una distinción real entre el alma y el cuerpo, cómo podemos decir que es el hombre, que es el mundo, cómo está constituida la realidad. ¿Y cómo podemos hacer eso sin tener que recurrir, por ejemplo, a la autoridad, a las sagradas escrituras? Es decir, ¿cómo podemos llegar a eso a la luz de la pura razón natural? Porque eso es lo que necesitamos como defensa contra la incredulidad y contra el escepticismo. Entonces Descartes, cuando duda, no lo hace para alimentar el escepticismo, lo hace para derrotar el escepticismo. Descartes fue entonces, por eso que acabo de decir, por todo lo que he dicho hasta ahora, fue el hombre que formuló el primer gran proyecto filosófico de la época moderna. Y lo interesante es que Descartes pone las bases esenciales sobre las cuales se va a desarrollar toda la filosofía del siglo XVII y del siglo XVIII, es decir, la filosofía moderna. Y su influjo va a ser permanente. Hoy seguimos en muchas cosas bajo el influjo del cartesianismo. Nosotros somos constitutivamente cartesianos en muchas cosas, como tendremos ocasión de ver en su momento. Ese proyecto cartesiano incluye muchas cosas distintas. Yo solo señalaría tres que me parecen muy relevantes. Primero, una metodología para el conocimiento científico. O sea, Descartes fue el primero que empezó a pensar, bueno, queremos conocer científicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos garantizar? ¿Qué reglas implica eso? Y entonces es el primero que empieza a reflexionar sobre cuál es adecuado para hacer ciencia. Tenía que ser un método mejor que el de los escolásticos, basado en la autoridad. Tenemos que encontrar un método mejor para construir nuestro conocimiento, un método que de verdaderamente nos lleve a conclusiones ciertas y verdaderas sobre las distintas cosas, que nos lleve a hacer buenos juicios sobre todas las cosas que nos ocurren. Pero con ese mismo método tenemos que construir
las verdades más fundamentales. Eso que solemos llamar verdades metafísicas sobre Dios, sobre el alma, sobre el mundo, pero a eso tenemos que poder llegar a través de la luz, de la razón natural. Y ese proyecto además incluye, por tanto, lo que yo llamaría una pedagogía de la razón. Es decir, ¿cómo vamos a conducir nuestro espíritu para eso? ¿Cuáles son las reglas que deben dirigir nuestra mente en la búsqueda de la verdad? ¿Cómo lograr una adecuada conducción de los espíritus? El problema que se plantea Descartes en filosofía es análogo, en cierto modo, al que se planteó San Ignacio. De hecho, Descartes fue un estudiante del Colegio de los Jesuitas, así como San Ignacio se planteó una pedagogía para la conducción de las almas, ¿cierto? Para la salvación en Jesucristo y demás. Descartes está pensando en cómo construimos un método para la conducción de los espíritus, lo que yo antes llamé una pedagogía de la razón. Pero veamos cómo ese proyecto filosófico se va construyendo en la vida de Descartes. Lo que pasa es que la vida de Descartes está llena de muchas paradojas. Es una vida a la vez muy transparente y a la vez muy misteriosa. Es muy transparente porque él mismo nos cuenta ciertas cosas con cierto detalle en las dos primeras partes del discurso del método. Difícilmente uno encuentra un filósofo que le cuente cosas como las cuenta Descartes. Y con cierto detalle, hay pasajes biográficos fantásticos en las obras de Descartes. A diferencia de la gran mayoría de los filósofos antiguos y medievales, Descartes es un hombre que habla casi siempre en primera persona. Yo. Y le cuenta a uno, hice esto, hice aquello, me fui a buscar esto, me interesa por lo otro, etc. Y ese es uno de los atractivos más interesantes de su filosofía. Muchos de sus textos, sin ser propiamente confesiones al estilo de las de Rousseau o de las de San Agustín, tampoco son estrictamente escritos, tampoco son escritos autobiográficos, como muchas autobiografías que han escrito filósofos como Hume o grandes personajes como Freud o muchos otros. Sus obras filosóficas, sin ser autobiográficas, sin ser estrictamente confesiones, son declaraciones sinceras, llenas de detalles históricos, de sutilezas argumentativas. De las cosas ricas de leer a Descartes es que le da a uno cierta situación, le dice, mire, en tal época me fui a buscar tal cosa, estuve en tal lado, o estoy aquí en medio de un invierno frente a una chimenea, y le va contando el ambiente en el que él piensa. Pero aquí está la paradoja. Detrás de tanta transparencia se esconden grandes misterios en la vida de Descartes. Hay muchas cosas de Descartes que no se saben y seguramente nunca vamos a saber. Sabemos que él fue estudiante del Colegio Jesuita de la Flèche desde los 8 años, pero no hay documentación suficiente para determinar qué tanto determinó eso su forma de pensar. Yo creo que bastante. Quienes conocen la formación que daban los jesuitas sabrán, quienes conocen la ratio estudiaron de los jesuitas y toda la pedagogía jesuítica, podrán darse cuenta que Descartes fue un aventajado alumno de los jesuitas, que aprendió mucho y él mismo siempre reconoció haber estudiado en el mejor colegio de Europa, según él. También sabemos que Descartes cultivó lo que él llama en alguna parte las malas doctrinas. ¿Con eso a qué se refiere? A magia, astrología, alquimia. Descartes cuenta eso, que en algún momento en el mismo discurso dice, yo alguna vez estuve ahí metido en eso y seguramente él conocía también de todo esto. Pero, ¿qué tanto determinó eso su visión del saber y de la ciencia? Como si su visión del saber se formó en contraposición precisamente a los procedimientos de los alquimistas y de los astrólogos. Bueno, no lo sabemos con exactitud. Hay muchas cosas muy claras en Descartes y hay muchas cosas
que siguen siendo tremendamente oscuras. Por ejemplo, también se sabe que viajó muchos años por diversas partes de Europa, pero se ignora qué hizo exactamente en muchos de esos años. Y menos aún, tampoco se sabe cómo determinaban su carácter. Sí, le dice a uno que estuvo en tal guerra, que participó en tal ejército, que hizo no sé qué, que fue a visitar, que se fue a Holanda, pero seguirle el rastro era muy difícil, porque además era un hombre sin muchas raíces y entonces duraba muy poco en cada parte. En un mismo país como Holanda parece que vivió en cantidad de lugares distintos, ¿no? Entonces no es fácil seguirle la pista, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que Descartes tuvo una hija con una doncella, es decir, con la mujer que le servía y que le hacía la comida, etcétera. Tuvo una hija con él, pero tanto la hija murió muy pequeña, a los 5 años, como la mujer también murieron. Y entonces de la vida sentimental de Descartes se sabe también muy poquito. Se sabe que tuvo una gran correspondencia muy interesante y se conserva y es muy interesante con Isabel de Bohemia, que era una mujer muy preparada, era una mujer que hablaba varias lenguas, que tenía gran formación en matemáticas, que conocía la filosofía de Descartes y Descartes apreciaba mucho el criterio de ella. Pero en el último tiempo se fue invitado por la reina Cristina de Suecia, que era prima de Isabel de Bohemia, y lo que pasó allá no se sabe mucho. Descartes vivió tal vez 6 meses, un poco menos, en Suecia y allí se murió. ¿Qué pasó en Suecia? ¿Por qué se murió tan joven allá? Hay todas las especulaciones, pero no hay nada que esté suficientemente claro. Entonces, la vida de Descartes es una vida, en cierto modo, transparente, porque él cuenta partes de su vida con cierto detalle, pero es una vida llena de misterio porque hay una cantidad de cosas que no sabemos. Que la vida de Descartes tuvo 4 grandes periodos. Y vamos a dividirla con ciertas fechas. Estas divisiones siempre serán tremendamente inexactas, pero dan una idea de quién era Descartes y cómo fue cambiando su pensamiento y cómo se fue desarrollando su obra. La primera época es la de su formación, que va desde 1596 a 1616, es decir, más o menos hasta los 20 años. Hacia los 20 años, en 1616, empieza a viajar. Seguirá viajando el resto de la vida, pero es el periodo de sus primeros viajes, de lo que él llama en el discurso del método la lectura del gran libro del mundo. Eso va más o menos entre 1616 y 1625, es decir, entre los 20 y casi 30 años de vida de Descartes. Después de los 30 empieza la era de su gran producción teórica. Primero en París, donde vive entre 1625 y 1629, y luego en Holanda, donde vive 20 años, entre 1629 y 1649. En el intermedio, entre una cosa y otra, de golpe viajó de un lado a otro, pero en realidad él vivió unos 4 años en París, pero finalmente la gran mayoría de su vida, 20 años de su vida, los pasó en Holanda, en distintas partes de Holanda. Y finalmente, la última parte de su vida son sus últimos 6 años de vida, cuando se va a Suecia, llega a final de 1649 y muere en el primer semestre de 1650, cuando tiene apenas 54 años. Ese es el resumen general. Ahora vamos al detalle. Empecemos por la época de formación de Descartes, sus primeros años. Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en un pueblito que se llamaba entonces La Haye-en-Touraine, que es un pueblito en el centro de Francia, en un valle que es el Valle del Loira. Hoy en día, desde 1802, ese pueblito en honor de Descartes se empezó a llamar La Haye-Descartes, pero desde el año 1967 simplemente se llama Descartes. Entonces el pueblito donde nació Descartes hoy en día tiene el nombre de él, porque es sin duda el personaje histórico más importante que ha dado esa pequeña población. Y Descartes creció en un ambiente completamente femenino, porque fue criado por su abuela y por una nodriza, porque, y van a ver que esto es muy frecuente en casi todos los filósofos modernos,
Es una cosa un poco extraña. Su madre murió muy joven, cuando él tenía apenas 1 año, y entonces el papá de Descartes se casó con otra señora y se lo entregó a la abuela materna, y él terminó siendo criado por la abuela materna. Pero la familia de Descartes era un hombre de una familia acomodada. En su familia había médicos, había abogados de religión católica, una familia francesa, digamos, algunos dirían hoy una familia burguesa francesa. En realidad Descartes nunca pasó grandes necesidades económicas y se pudo dedicar casi toda su vida a hacer lo que quería, a viajar, a escribir, a la filosofía. Siempre tuvo con qué vivir con cierta holgura. Y a los 8 años, en 1604, ingresó en el Colegio Jesuita de la Flèche, en donde estuvo hasta los 16 años, siendo un alumno muy destacado. Descartes estuvo 8 años en el Colegio Jesuita de la Flèche. Para nosotros es un poco difícil entenderlo hoy en día porque un colegio no es lo que para nosotros hoy es un colegio. Un colegio no es una cosa donde hay un preescolar y una primaria, etcétera. No, no. Desde muy pequeños entraban a estudiar lo que se estudiaba por entonces, pero no existía, no solo no existía el preescolar, sino que prácticamente no existía lo que nosotros llamamos hoy la educación básica, primaria y secundaria, ¿cierto? Allá, ¿qué recibía? Recibía la educación que se daba en esos colegios, que era una educación centrada fundamentalmente en las letras, o como hoy la llamamos, en las humanidades. Eso va a explicar muy bien lo que él nos cuenta en la primera parte del discurso del método. Él va a criticar muy fuertemente esa enseñanza centrada en las letras que le dieron desde pequeño. Y él dice, mire, yo estudié en el mejor colegio de Europa, tuve los mejores maestros posibles, los hombres más preparados, pero estoy muy insatisfecho con lo que aprendí. Bueno, ¿qué fue lo que estudió Descartes en ese colegio de la Flèche? La formación por entonces tenía, digámoslo así, dos aspectos. Voy a utilizar aquí los términos usados por Descartes. Una cosa eran las letras y otra cosa eran las ciencias. Por supuesto, esa formación que recibía alguien como Descartes estaba mucho más centrada en las letras. ¿Qué son las letras? En primer lugar, las lenguas clásicas, el griego y el latín. Por supuesto, la literatura, la retórica y algo de filosofía, de Aristóteles y metafísica y cosas de ese estilo. Y ese es el tipo de estudios que Descartes critica muy duramente, pero no porque esté en contra de ese tipo de estudios de lo que hoy llamaríamos las humanidades, sino por el modo como se los enseñaron. O sea, Descartes siente que eso fue una enseñanza tremendamente dogmática, repetitiva, memorística. Sin embargo, fue una enseñanza que caló muy fuertemente en él, porque era una enseñanza metódica, ordenada, que obedecía a un plan muy bien pensado, como era el que existía en la Ratio Studiorum de los jesuitas. Pero el segundo aspecto básico de su educación fue las ciencias. Y eso sí lo apreció muchísimo más Descartes. Es decir, cuando hablo de las ciencias me refiero a las matemáticas, muy particularmente a la geometría. Si Descartes llegó a ser un gran geómetra, inventor de la geometría analítica, pues fue porque desde niño tuvo una formación en geometría maravillosa. No solo en geometría, sino en física e incluso en metafísica. Y eso obedece también a una razón muy particular. Descartes formó parte de un grupo de estudiantes, digámoslo así, elegidos por sus capacidades, a quienes se le ofrecieron unos estudios especializados. Y entonces tuvo maravillosos maestros de matemáticas, de física, de metafísica. Cuando él habla de los mejores maestros de Europa, es porque está realmente en el colegio donde tiene los mejores maestros posibles, en letras y en ciencias.
y su capacidad como científico y como filósofo, sin duda depende de esa gran formación. Pero fíjense, todo lo que está estudiando él, estamos hablando de los 8 a los 16 años. Ya a los 16 años, Descartes era un hombre de una profunda formación científica. Era casi un niño, pero luego esa formación básica la completó a partir de los 16 años con estudios de derecho. Él estudió en la Universidad de Poitiers. Entró en 1616 a la Universidad de Poitiers. Por entonces tenía 20 años, ¿cierto? Pero estudió, no, perdón, tenía 16 años, me equivoco, terminó en 1616, es decir, de 1612 a 1616 estudió en la Universidad de Poitiers, estudió Derecho y se graduó. Nunca ejerció el Derecho y luego incluso estudió Medicina. Y aunque nunca se graduó de médico, parece que ejerció como aprendiz de médico en el pueblo de su papá. Pero la verdad nunca ejerció ni la medicina ni el derecho. Porque a partir de 1616, cuando ya había pasado por toda la formación que había recibido con los jesuitas, que era muy sólida, cuando había estudiado Derecho en Poitiers, cuando había estudiado Medicina, en 1616 desaparece de la escena. Podría decir que hay un pequeño vacío autobiográfico, porque todo lo que nos dice Descartes es que abandonó las letras y se fue a aprender en sí mismo y en el gran libro del mundo. Pero en realidad lo que pasa es que a partir de los 20 años, Descartes empieza a desarrollar una especie de vida secreta. Y eso ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. ¿Qué hizo Descartes entre los 20 y los 30 años cuando él nos dice que fue a buscar, a recorrer el gran libro del mundo? No se sabe. Algunos dicen, no, siguió estudiando otras cosas que le interesaba. Otros dicen, no, se dedicó a la rumba y a la vida placentera en París. Hay incluso versiones ahora bastante simpáticas que dicen que Descartes era una especie de espía y que funcionó como espía varios años y que por eso pasaba de una casa a otra y de un lugar a otro y se iba de un país a otro y demás. Lo único claro es que no está claro qué hizo exactamente Descartes a partir de 1616. Lo que sabemos es lo que él cuenta en el discurso del método, con esa bella metáfora. Estaba buscando en sí mismo y leyendo en el gran libro del mundo. Entonces, estamos en la segunda etapa de la vida de Descartes. Esta etapa de los viajes, de la lectura del gran libro del mundo, 20 años. Y esa decisión es radical. Veamos la decisión. La decisión de Descartes tiene varias partes. La primera es, abandoné el estudio de las letras. Nunca dice de la ciencia, pero sí dice, y un día abandoné el estudio de las letras. Ya no iba a fregarme más estudiando latín, gramática y cosas de ese estilo. Decidí no buscar en los libros, sino buscar la ciencia o en mí mismo o en el gran libro del mundo, y entonces me fui a viajar por todas partes de Europa. ¿Por dónde viajó Descartes? Por Francia, desde luego su país, por Alemania, se sabe de distintos momentos en que pasó por Alemania, ahorita me referiré a alguno de ellos. Se sabe que pasó por Suiza, que estuvo en Italia, pasó por muchas partes distintas y él algo nos cuenta de eso. Pero para entender esto, estos viajes de Descartes, hay que tener en cuenta un elemento que es clave. Hay una guerra muy importante en el siglo XVII, que es la guerra de los 30 años, que va entre 1618 y 1648. Recordemos, Descartes se va a viajar por el mundo en 1622, es decir, lo hace en plena guerra de los 30 años. Está en la guerra más importante de Europa. No estamos hablando de cualquier guerra. La guerra que marcó radicalmente el equilibrio de poderes en los estados europeos en los siglos posteriores. Una guerra devastadora que se extendió por toda Europa,
que implicó grandes hambrunas, enfermedades, masacres, etc. Y debió dejar aproximadamente 8 millones de muertos. Una guerra de 30 años, aunque no hubiera tanta población en el siglo XVII como la había en el siglo XX, de todas maneras una guerra que deja 8 millones de muertos es una guerra devastadora, porque estuvieron involucrados casi todos los estados europeos. Por supuesto, el motivo de la guerra era el que venía de antes, la guerra entre católicos y protestantes. Pero esa guerra de los 30 años fue la guerra que decidió el futuro de Europa. Y fue de esa época en que Descartes se fue a leer el gran libro del mundo y desarrolló una cantidad de viajes. ¿Qué se sabe con certeza de dónde estaba Descartes y qué hizo en esos años de viaje? A ver, ¿qué sabemos? Sabemos 3 o 4 cosas muy básicas. La primera, que en 1618 Descartes está en Breda y allí ingresa en el ejército de Mauricio de Nassau. Es interesante porque Mauricio de Nassau es un príncipe calvinista, es decir, es protestante, y Descartes es francés de tradición católica. Pero allí en el ejército de Mauricio de Nassau se forma como ingeniero militar y prosigue con su interés por las matemáticas. Sin embargo, en 1619 también se sabe, fíjense que es un personaje interesante, va apareciendo por aquí y por allá. En 1619 Descartes asiste a la coronación de Fernando II como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué llegó? ¿Por qué estuvo allá? No se sabe, pero allá estaba. Pero de Alemania luego pasó a Austria y entonces se incorporó a otro ejército. Se incorporó en las tropas de Maximiliano de Baviera. Y en 1620 participó como ingeniero de retaguardia en una batalla. Se sabe que Descartes estuvo en una batalla, la batalla de la Montaña Blanca, en Moravia. Moravia es lo que hoy es la República Checa, o como la llaman ahora, Chequia, ¿cierto? Importante del protestantismo, porque allá estaba la famosa comunidad de los hermanos moravos. Bueno, allá estuvo Descartes y participó de una guerra. Pero también se sabe que entre 1623 y 1625 estuvo paseando por Italia. Entonces vivió entre Venecia, que es mucho más al norte, y Florencia, que es mucho más hacia el centro. Y entonces Descartes vivió por distintas partes, en Alemania, en Austria, en Suiza, en Italia, en Francia, etcétera, etcétera. Con esta particularidad, cambiaba de residencia permanentemente. Eso hacía muy difícil seguir sus pasos. Por ese entonces todavía Descartes era un hombre joven, muy poco conocido, muy sabio, muy conocedor de muchas cosas, pero pues todavía no era un hombre famoso. Pero aparecía una vez aquí, otra vez allá, etc. Y claro, toda esa época, como es un personaje tan misterioso, pues permite todo tipo de especulaciones. Pero llega la era de la gran producción teórica de Descartes. Primero en París entre 1625 y 1629, y luego en Holanda entre 1629 y 1649. Entonces, Descartes en esos años, 1625-1629, es decir, estamos hablando exactamente de hace 4 siglos, hoy en 2025, Descartes vive en París dedicado al estudio y a la vida social e intelectual. Él siempre respondió por sí mismo, no tenía mayores obligaciones, tenía con qué vivir tranquilo, no necesitaba un puesto de profesor, no necesitaba trabajar en sentido estricto. Y entonces desde años atrás había encontrado en contacto con un grupo de un padre que era el padre Mersenne. Y en torno a él también había otra serie de científicos y matemáticos con los que él ya tenía desde antes cierta correspondencia. Entre esos había un cura jesuita también, el padre Denis Meslant, que luego vino a Colombia. Fue profesor en Bogotá y enseñó la filosofía de Descartes en la Javeriana Colonial. O sea, ya por entonces
existían universidades aquí en Colombia, particularmente la Santo Tomás y la Javeriana, y en la Javeriana enseñaba el padre Meslant, que fue, no digamos discípulo de Descartes, porque Descartes no era profesor, pero sí era amigo de Descartes y mantenía correspondencia con Descartes desde Bogotá. Y por esa época, además, mantiene contactos con otra gente de la Iglesia Católica. Fíjense, Descartes es católico, mantiene relación con la Iglesia Católica, pero igualmente no tuvo problema en participar y en ayudarle en la guerra a un príncipe calvinista como Mauricio de Nassau. Y entonces mantiene contactos con el cardenal de Berulle, que le pide elaborar una filosofía cristiana. Y en cierto modo la filosofía de Descartes es una filosofía que tiene un poco esa intención, en parte. En parte, Descartes, eso lo ve uno cuando lee la carta de Descartes al decano y a los profesores de la Facultad de Teología de París, diciéndole, mira, aquí están las mejores razones para, a partir de la razón natural, entender los principios básicos de la fe, ¿no? Y entonces Descartes va a intentar ofrecer una metafísica que permita afirmar la existencia de Dios a la luz de la razón natural, como lo veremos en las meditaciones metafísicas. Pero el ambiente de Francia no es el más adecuado para alguien que quiere pensar tranquilo y que no quiere persecuciones y que no está metido en líos de ortodoxia y que quiere pensar tranquilo. Además, pues a Descartes tampoco lo ataba mucho a Francia ninguna cosa. Su mamá había muerto desde chiquito, su papá había muerto y le había dejado una herencia, no tenía esposa, hijos. Sí, tenía amigos con los que podía volver a ver, se comunicaba por carta, etcétera. No lo ataba nada demasiado a Francia y por la independencia económica que tenía, se fue a vivir al sitio donde vivirán muchos filósofos modernos y ya veremos la razón. Porque Holanda era el mejor lugar para dedicarse a la filosofía. En Holanda también vivirán luego Spinoza y vivirá Locke. Bueno, iba a vivir 20 años en Holanda. Y es en Holanda, entre 1629 y 1649, que Descartes desarrolla su gran obra filosófica. La obra filosófica de Descartes, prácticamente toda, por lo menos la gran mayoría, fue escrita en Holanda, en ese periodo entre 1629 y 1649. ¿Qué fue lo primero que empezó a escribir? Una obrita, digámoslo así, para sí mismo, porque él no tenía la intención de publicarla, que la conocemos hoy como las reglas para la dirección del espíritu. Son una serie de reglas que Descartes construye para sí mismo para orientar su propia mente. Entonces pone una regla y la explica. La primera regla, por ejemplo, es muy bonita, porque la primera regla expresa muy bien el espíritu cartesiano. Dice, el fin de todos nuestros estudios debe ser el de formar nuestra mente para que elabore juicios sólidos y verdaderos sobre todas las cosas. Ese es el gran ideal cartesiano. Y entonces Descartes escribe esa primera regla y la va explicando parte a parte. Luego más adelante aparece otra cuarta, creo que es la cuarta regla, que dice, ¿por qué necesitamos un método? Pues él justifica por qué escribe ese método. Ese es lo primero que empieza a escribir Descartes, parece que hacia 1628. Sin embargo, eso nunca lo publica. Eso es un manuscrito que encuentran entre sus papeles a la hora de su muerte. O sea, se descubrirá 20 y pico de años después y se publicará mucho tiempo después. En 1633 escribe su primera gran obra científica, El Mundo, pero tampoco la publica. Y la razón es muy lógica. Acaban de condenar a Galileo por ponerse a decir cosas que a la iglesia no le convenía y que parecían muy heterodoxas y que parecían poner en cuestión lo que decían las escrituras. Entonces, cuando Descartes ve que a Galileo lo persiguen, él se detiene y no publica su obra. Y lo que viene a publicar más adelante, 4 años después, en 1637, son 3 trataditos científicos. Uno que se llama La Dióptrica, otro que se llama Los Meteoros y otro que se llama La Geometría. De esos tratados hoy casi nadie se acuerda. Pero de lo que sí se acuerda es que Descartes, cuando publicó esos trataditos,
le hizo una introducción a esos tratados. Y esa introducción la llamó el discurso del método, o sobre cómo buscar la verdad en las ciencias, cómo descubrir la verdad en las ciencias. Ese texto que era un prefacio finalmente, fue un escrito introductorio a 3 tratados científicos, se volvió la obra más importante de Descartes junto a sus meditaciones metafísicas. Y una de las obras más importantes de la historia de la filosofía. Era un prólogo a 3 textos. Y ya en 1641 escribió su obra filosófica magna, las Meditaciones metafísicas. 6 meditaciones, que esas sí las a la discusión con todos. Entonces, sobre sus meditaciones hay gente que le escribió, hubo objeciones, él le daba respuestas. Entonces ahí participaron muchos de sus amigos franceses, como Mersenne y muchos otros, pero también incluso filósofos ingleses muy importantes como Hobbes. Creo que incluso también, no sé si Locke, pero no me acuerdo, pero Hobbes claramente escribió objeciones a Descartes, ¿cierto? Esa sí ya es una obra, y esa fue la obra que en realidad lo hizo conocer, ¿cierto? Y en 1644 publicó Los Principios de la Filosofía, que era como una síntesis de todo su pensamiento filosófico. Y en 1649 publicó su última gran obra, se llamaba Las Pasiones del Alma. Una obra muy bonita, hoy se ha vuelto a estudiar mucho, porque es también un estudio de las emociones. Entonces, en toda esta época de Descartes se dedicó plenamente a su obra, pero se fue a Holanda, evitó ser objeto de censura, porque él decía cosas que eran muy complicadas de decir en su época. De hecho, algunas de sus obras luego van a pasar al índice de las obras prohibidas. Pero Descartes siempre mantuvo un bajo perfil, una vida oculta, sin grandes escándalos, y todo lo que decía lo matizaba también. Eso es muy interesante cuando uno lee a Descartes. Dice las cosas más revolucionarias en el lenguaje más, ¿cómo llamarlo? Más mesurado, más prudente, etc. Porque él tenía una máxima clave que explica mucho quién era Descartes. Descartes decía esto: para vivir bien, debe ser invisible. Para vivir bien, debe ser invisible. Entonces, toda esta época de Holanda fue una época de éxitos y de complicaciones para Descartes. Fue en esta época que tuvo su hija con una doncella, con la señora del servicio que se llamaba Elena Jaus, y tuvieron una hija que se llamaba Francine, y él parece que cuidó mucho a su hija. Otra paradoja, él era católico, pero bautizó a su hija como protestante, claro, estaba en Holanda, ¿no? Sin embargo, esta historia de amor, o por lo menos de paternidad de Descartes, se desconoce mucho porque tanto la niña, Francine, murió muy joven, a los 5 años, como Elena también murió muy pronto. Entonces Descartes se quedó solo. Pero en medio de su fracaso amoroso y de su fracaso como padre, empezó a tener un gran éxito como filósofo, porque su filosofía empezó a ser leída y discutida no solo en toda Europa, sino incluso también en América. Como antes les contaba, ya había gente que en vida de Descartes enseñaba la filosofía de Descartes, por ejemplo, en Bogotá, y tenía múltiples corresponsables. Y mucha gente muy reconocida en todo el mundo, los grandes intelectuales del mundo, empezaron a discutir meditaciones metafísicas, le hacían objeciones y él respondía. Entonces era un hombre famoso. Y dentro de la gente con la que mantenía correspondencia, había 2 personajes muy importantes, 2 reinas. La una era Isabel de Bohemia, una mujer muy preparada, que hablaba varias lenguas, que sabía mucho de ciencias, que él había leído la filosofía de Descartes y con la que él mantenía una correspondencia. Existe la correspondencia y es una obra maravillosa, muy rica de leer la conversación, la correspondencia de Descartes con Isabel de Bohemia, ¿cierto? Sin embargo, había otra reina también interesada por cuestiones intelectuales, pero un poco más caprichosa, la reina Cristina de Suecia, que era prima de Isabel de Bohemia. Pues muy bien, en 1649
esta reina Cristina de Suecia invita a Descartes a que se traslade a Suecia porque ella quiere aprender filosofía con él, y entonces Descartes llega a Suecia en septiembre de 1649. ¿Por qué fue Descartes a Suecia? Tal vez no tendría necesidad. Hay todas las conjeturas. Algunos dicen que finalmente él no era tan rico y ya tenía necesidades económicas, entonces la oferta de la reina de Suecia le resultaba favorable, etc. Pero si Isabel era una mujer de grandes dotes intelectuales, Cristina era un poco caprichosa. Entonces ella, para darse bombos, quería tener a grandes intelectuales y podía tener al hombre que estaba teniendo gran éxito como pensador, al más importante filósofo del momento como era Descartes, pues se lo llevó a su lado. Lo que pasa es que como era caprichosa, muy fácilmente cambió de gustos. Y entonces cuando Descartes ya estuvo en Suecia, le dijo, no, ¿sabe qué? Tal vez ya no me interesa tanto la filosofía. A mí me interesa más la historia antigua. Entonces Descartes le dijo, pero usted me hizo venir hasta acá, hasta Suecia, bien lejos, bien frío y todas estas cosas. ¿Cómo me dejar sin...? Entonces la reina le dijo, bueno, listo, yo recibo sus clases. Pero vean la barbaridad. Le puso las clases a Descartes a las 5 de la mañana. En el invierno de Suecia. Y Descartes lo dice una frase famosa. En el invierno los pensamientos se congelan como el agua. Pues eran los pensamientos, sino que el resultado de ese experimento fue que contrajo una neumonía terrible y que muy poco tiempo después llegó en septiembre y el 11 de febrero de 1650 se murió. El experimento de Suecia terminó siendo un fracaso porque lo que tuvo como resultado fue la muerte de Descartes. ¿Qué nos dejó Descartes a su muerte? Sobre todo una gran obra. 4 obras básicas que él publicó en vida: Discurso del método, 1637, Meditaciones metafísicas, 1641, con todas sus objeciones y respuestas, Principios de la filosofía, 1644, y Las pasiones del alma en 1649. Como ustedes ven, más o menos cada 4 años publicó una obra importante. Y esas son las 4 obras básicas que escribió, que publicó Descartes en vida: Discurso del método, Meditaciones metafísicas, Principios de la filosofía y Pasiones del alma. Y a esas 2 obras hay que agregarles otras 2 obras que no publicó en vida, pero que son muy representativas de su pensamiento. El primero es El Mundo, o el Tratado del Mundo, que es la obra científica que él no publicó precisamente cuando vio la condena a Galileo, que tiene 2 partes: el Tratado del Mundo y el Tratado de la Luz, que es una obra fundamentalmente sobre física y astronomía y demás, que por supuesto no publicó Descartes porque por la condena de Galileo. Galileo había sido condenado por haber publicado el diálogo sobre los 2 sistemas máximos del mundo. Y la otra obra, también hablamos de esa, fue Las reglas para la dirección del espíritu, que era un manuscrito que solo se conoció tras su muerte. Fue un texto que él dejó entre sus papeles a la hora de morir. Pero también hay otras obras que se conservan de él que son importantes: La conversación con Burman, la correspondencia con Isabel de Bohemia y una cantidad de cartas escritas a muchas otras personas. En esa época, como a lo largo de todo el pensamiento moderno, las cartas eran una fuente muy importante para comprender el conocimiento, el pensamiento de los grandes filósofos. Bueno, eso es lo que puedo decir yo para introducir a Descartes, para motivarlos hacia su lectura, pero evidentemente a un filósofo no lo conoce a través del video de un profesor, sino lo conoce fundamentalmente a través de su lectura directa. Vamos a leer juntos el Discurso del método primero y luego las Meditaciones metafísicas. Y espero que esto que les acabo de presentar de introducción. Muchas gracias.